Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu favor, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos aprender algo, Señor, en este día. No nos queremos salir igual, sino queremos aprender algo de ti, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder escuchar, poder recibir y poder ser nutridos a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor es bueno, hermanos. Él siempre hace algo nuevo cada día, cada mañana. Amén. Desde el amanecer hasta el anochecer y vuelve otra vez. Amén. Él nos guarda. Y al estar estudiando este mensaje, se me vino a la mente un episodio de un comercial, de un show que a veces veo, de cómo uno a veces actúa en ciertas situaciones, ¿verdad? Se me vino a la mente dos niños en ese show. Viene el niño a su cuarto enojado y como abrumado, ¿verdad? Dice: no entiendo por qué no me dejan. Porque fue y preguntó algo a sus padres y sus padres le dijeron que no. Entonces regresó a su cuarto y estaba todo abrumado, enojado. Pero yo no entiendo por qué me dijeron que no. Yo quiero ir, yo quiero esto, lo necesito. Él quería ir a ver a un famoso, que iba a dar una como conferencia, pero iba a ser lejos y sus papás le dijeron que no. Y vino a su cuarto, estaba enojado, pero ¿por qué? No entiendo. Y su hermana estaba al lado de él y su hermana le pregunta: ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Es que les pregunté a mis padres que quiero hacer esto y me dijeron que no. Como sorprendido él, ¿no? Me dijeron que no. Y ella dice: acéptalo y continúa. Get it over with. Ya, te dijeron que no, pues ni modo, ¿verdad? Pero él se quedó como: ¿cómo? Dice: sí, te dijeron que no, pues ya, acepta eso y ya, piensa en otra cosa, deja de estarte molestando. Es que no me quieren dejar ir. Dice: es que a ti siempre te dicen que sí, y hoy que te dijeron que no, no sabes cómo lidiar. Entonces le dice él a ella: ¿y tú cómo lidias con esto cuando te dicen que no? Pues yo lo acepto y continúo. Me dijeron que no me podían comprar algo, pero me dieron esto a cambio y pues ni modo. Y él dice: con razón nunca te dicen que sí. El punto es de que él no se dio por vencido y obtuvo lo que quiso. Y le dijeron que sí, lo llevaron a donde quería ir. Y eso en ese episodio me vino a la mente de lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? La actitud que tomamos, ¿verdad? Porque ahí vemos dos actitudes de dos criaturas, ¿verdad? La actitud del niño que estaba: no, pero ¿por qué no? No, es que yo quiero ir, es que yo lo tengo que tener, tengo que pensar algo. Y más sin embargo, la actitud de la niña, que era: pues ni modo, me dijeron que no. Y pues sigo, me relajo. Pero ¿quién es el que obtuvo, ¿verdad? El premio, se podría decir. El niño, ¿verdad? El que estuvo meditando: ¿qué puedo hacer para que me dijeran que sí? ¿Verdad? Son dos tipos de actitudes. Y hoy vamos a ver estas actitudes en una persona. Pero primero quiero que veamos la definición de actitud. Fíjense que la actitud es una postura corporal que expresa un estado de ánimo. Si usted le pasa algo, gracias. Usted va a tener una actitud ya sea positiva o negativa. Amén. Y la postura es la definición de postura es posición del cuerpo. Esa es una postura, ¿verdad? De cómo me voy a parar yo en cierta
en cierta ocasión, en ciertas circunstancias. ¿Cómo es que me voy a parar? La postura corporal que expresa un estado de ánimo. Esa es una definición que encontré. Modo de ser y de comportarse. Esa es otra definición de actitud. Referirse a la manera de moverse y accionar. Eso fue de lo de la postura, ¿verdad? Que cómo se mueve, cómo se presenta. Pero quiero que nos enfoquemos en esta definición que encontré de actitud. Dice, actitud es la postura que se toma con una intención u objeto determinado. Una postura que se toma con una intención u objeto determinado, de modo que en la actitud la voluntad tiene más parte que en la postura. Y ahí me llamó la atención porque ahí quiere decir que la postura no es tan importante que la voluntad. La voluntad viene a dominar, ¿verdad? En la actitud, que yo quiero que nos enfoquemos hoy. No en la postura que tenemos, sino en la voluntad, ¿verdad? Que domine la voluntad y no mi postura. ¿A qué me refiero esto? Ok, ¿recuerdan al rey Saúl y al rey David? Amén. Saúl tenía una postura. ¿Qué era Saúl? Era un rey, pero no solo era un rey, ¿qué era? También hacía algo. Era un guerrero. Amén, él tenía una postura. Si usted lo llegara a ver, me imagino que tenía su postura, que usted lo podía identificar, que era un guerrero. Amén, tenía una postura firme con su armamento. Pero sin embargo usted ve a David. David, ¿quién era? ¿O qué hacía David? David era un pastor de ovejas. Era un jovencito que cuando se enfrentó a Goliat, ¿qué hizo Goliat? Se rió de él, porque la postura que tenía David no era alguien que llamaba guerrero. Amén. No era alguien que llamara, que dijera, qué guerrero me va a derrotar. No era algo que él hiciera a otros temer. Entonces a esto voy. Saúl tenía la postura, pero no tuvo la voluntad de enfrentarse con el gigante. Mas sin embargo David no tenía la postura, pero tenía la voluntad de enfrentarse al gigante. Entonces en esto es lo que yo me quiero enfocar el día de hoy. La postura, ya di la definición, posición del cuerpo, modo en que se está poniendo a la situación. Me ponía a pensar en esos perritos. No sé si usted ha visto algunos perritos chiquitos que se sienten que son los grandes y le ladran a todos, y ya nada más viene otro más grande y se dan la vuelta y se van. Tenía la postura de que me lo voy a, pero nada más se presentó la situación, aquí corrió, ¿verdad? Aquí mejor me voy antes de que me pase algo. Pero esa es la postura. La voluntad, ahora quiero que veamos qué es la voluntad. La voluntad es la facultad de elegir o rechazar las cosas, tomar decisiones, actuar determinadamente, intención o deseo de hacer una cosa, capacidad de perseverar en una cosa que supone un esfuerzo. Esa es la voluntad. Estas son definiciones que encontré acerca de la voluntad. Capacidad de una persona de esforzarse para conseguir un fin. ¿Verdad que vemos una diferente actitud? Se puede definir en dos, o no que se definen en dos, sino que se puede tomar de una manera o de otra. Yo dije, pues, hay dos actitudes. ¿Cuál actitud voy a tomar? ¿La de solo de una actitud de postura o usar la voluntad? Tener esa actitud donde yo me voy a enfrentar y voy a pelear. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Ok, hoy vamos a ver en Génesis, vamos a ver a un personaje en Génesis 32 y vamos a leer el
24. Este personaje es Jacob. Quiero que veamos a Jacob. Vamos a ver qué podemos aprender de él. En Génesis 32, 24 dice la palabra del Señor: así que quedó Jacob solo y luchó con el ángel. ¿Sabe qué? Me voy a leer del 22 para que podamos entender un poquito más. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que arrayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Aquí voy a parar. Antes de esto, si usted lee el capítulo 32, les sugiero que lo lea para que pueda entender un poco más. A Jacob se le ordenó, ¿verdad?, que regresara a su tierra natal. Dios le ordenó que regresara. Pero para regresar él tenía un conflicto con su hermano. ¿Cuántos se recuerdan de esa historia? Él tenía un conflicto con su hermano Esaú. Entonces él tenía miedo. Él como que necesito regresar. Y ahí me voy a meter en su historia, ¿verdad? En su historia vamos a ver de que hubo momentos decisivos en la vida de Jacob. Jacob tuvo que tomar decisiones en ciertos momentos de su vida, en este periodo, ¿verdad? Él tenía que regresar a su tierra natal, pero tenía un conflicto con su hermano. Vemos una situación ahí, ¿verdad? Vemos una situación donde había un conflicto. Y cuando leímos en el 24 dice: así se quedó Jacob solo. Ahí había otra situación, se encontró solo. ¿Usted cree que es una situación cuando uno se encuentra solo? Sí, porque cuando estamos solos y nadie nos ve, mucho puede pasar. Amén. Entonces vemos que ocurrieron ciertas situaciones en la vida de Jacob. No solo eso, pero peleó con un varón, dice. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en estas situaciones de que su hermano tenía que encontrarse con su hermano, y no solo eso, pero déjenme leerle, acá lo tengo highlighted. Él envió para como decir: hey, ve con mi hermano para ver, dile que voy a ir con él. Le envió unos mensajeros, eso está en el versículo 6, dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¿Qué cree que pensó Jacob? Si él sabía en su mente: tengo esta situación, necesito regresar a mi tierra, pero tengo esta situación con mi hermano. Y cuando vienen los mensajeros y le dicen: sí, tu hermano dice que también va a venir a recibirte, y 400 varones vienen con él. ¿Qué cree que hubo en la mente de Jacob? Temor. En el versículo 7 dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en el campamento, en 2 campamentos. Amén. Entonces estamos viendo que al tomar estas decisiones se estaba enfrentando en ciertas situación con su hermano, que él pensó que tal vez venían, si hubo gran temor en él es porque pensó que tal vez iban a atacarlo a él. Amén. Y no solo eso, pero
sigamos adelante. En la situación, ¿verdad? Cuando uno se encuentra de esa manera, puede haber un tipo de, no tipo, ¿verdad? Pero una situación vulnerable, donde uno se puede sentir vulnerable en una situación así. O usted se sentiría con gran valor y fuerza. ¿Ya? Yo pienso que en una situación vulnerable es donde que puede ser herido, tal vez en la mente de él, porque adelante dice, oh no, que puede, algo menciona de que puede matar, o en el 11 dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Tenía temor, ¿verdad? Era un momento vulnerable, un momento donde él tenía que tomar una decisión. Pero si leemos ahí mismo, en el 12 dice, y tú has dicho, no te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud. Y durmió allí. Eso me llamó la atención porque Jacob estaba en una situación vulnerable. Pero sin embargo, ¿qué hizo? Dice que declaró la promesa del Señor y durmió. Estaba pasando mucho, mas sin embargo dice, declaró la promesa del Señor y durmió. Cuando uno duerme es porque siente paz. Porque cuando hay preocupación, ¿llega a dormir uno? No, hay mucha preocupación, hay angustia, que la mente está trabajando que no logra dormir. Pero sin embargo me llamó la atención que él dice que él declaró, ¿verdad? Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Le pidió al Señor y después de que le pidió que lo librara, dice, tú has dicho, proclamó, lo dijo, lo declaró, ¿verdad? Declaró esa palabra que él iba a hacer, yo haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Dice que y durmió allí. A mí me enseña, ¿verdad?, de que él tomó confianza en el Señor. Su actitud, podemos ver su actitud ahí de él, que él tomó confianza. Y voy a un punto, espéreme, tal vez piensa que estoy en muchas partes, pero voy a un punto. Jacob, si vemos más adelante, dice que se durmió, ¿verdad? Y después en el 24 dice que así quedó Jacob solo. Cuando uno se encuentra en una situación vulnerable y solo, usualmente cuando yo me he encontrado en una situación vulnerable y sola, usualmente no siento paz, no siento gozo, ¿verdad? Me siento abrumada. Pero aquí me da otra lección Jacob. Así que quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta rayar el alba. Y en el 26 dice que Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? En una situación fuerte, donde nos sentimos solos, donde nos sentimos atacados, donde nos sentimos que no hay salida. Estamos solos. ¿Luchamos con Dios para que nos bendiga o nos damos por vencidos? Y ahí es donde viene la actitud. Ahí es donde voy a ir. Ahí es donde vamos a ver cómo es de que nos vamos a poder nosotros adquirir esta información, este testimonio, si podría decir, de Jacob, lo que nos enseña a través de su palabra. En esa situación yo no hubiera peleado con el ángel o con el varón, sino que yo hubiera corrido, hubiera oído, ¿verdad? Pero sin embargo él dijo, no, hasta que me bendigas. ¿Y usted ha visto un niño aferrado a algo? Que no lo suelta y no lo suelta y no lo suelta y no lo suelta. Así se puso Jacob. Pero lamentablemente muchas veces nosotros no nos aferramos a algo. Tenemos un deseo de algo y queremos algo, ¿verdad? Como esa niña
como al principio que les decía, este niño quería algo y la niña también quería algo, no lo obtuvo, pero el niño sí se aferró. Dijo, yo lo voy a obtener porque lo obtengo, yo lo quiero porque lo quiero y voy a ver cómo le hago y voy a ver y hasta que lo obtuvo, se aferró. Entonces ahí está la diferencia, ¿verdad? De que muchas veces uno huye, tiene la postura del chihuahua, ¿verdad? De que piensa que lo puede, pero ya cuando se encuentra solo, huye. Jacob demostró su actitud en ese momento, en ese proceso de que tenía que enfrentar a su hermano, de que sabía que habían promesas de Dios, pero no las había visto cumplir, y de estar en un momento solo, donde no sabía qué decisión iba a tomar. Amén. ¿Lo creen? Jacob demostró su actitud en ese momento. La voluntad tuvo más parte que su postura. Su postura fue, él dejó su postura. Él la hizo a un lado y él se tomó por la voluntad. Y la voluntad lo hizo hacer cosas que nosotros lamentablemente a veces no hacemos. La voluntad de Jacob lo llevó a declarar la promesa de Dios. La voluntad de Jacob lo llevó a dormir en medio de la tribulación, en medio de ese miedo. La voluntad de Jacob lo llevó a adquirir la bendición de Dios. Nuestra voluntad, ¿qué nos puede llegar a adquirir? Si tan solo tenemos voluntad. Yo no sé si usted puede meditar en usted mismo y preguntarse, ¿yo estaré moviéndome en mi voluntad? Porque la voluntad tiene también definición. Dice, voluntad juega voluntad juega un papel muy grande, porque la voluntad es la facultad humana para elegir. Es una facultad humana para elegir. Yo decido a rechazar las cosas, tomar decisiones, actuar de determinada manera, una intención o un deseo. Eso es la voluntad. Es una decisión. ¿Qué voy a elegir? ¿Voy a elegir enfrentarme o voy a elegir rechazar? Voy a elegir. ¿Cómo me voy yo a enfrentar a esto? ¿Voy a ser determinada a mi objetivo o voy a perderlo? Por el temor, por estar solo, porque se me olvidaron las promesas. Yo no sé a cuántos Dios les ha dado promesas. ¿Y cuántos uno lo declaramos esas promesas? Vivimos en esa promesa. Caminamos en esa promesa. Yo le soy sincera, yo a veces se me olvida las promesas del Señor, porque a veces le doy más lugar a ciertas cosas y mi enfoque no está donde tiene que. Por eso es importante, ¿verdad? Estar siempre al tanto, estar siempre con las como tiene el Chapulín Colorado, con las antenitas, ¿verdad? Puestas, listas, preparadas para discernir. Amén. Fíjese que Jacob tomó la decisión de creer en las promesas de Dios para su vida, para que se llevaran a cabo. Él tomó esa decisión. Él usó su voluntad en tomar la decisión de creer. Él creyó. Al confesar, porque si lo confiesa, usted lo cree. Y no solo eso, pero él lo empezó a vivir. Porque él empezó a vivirlo cuando él regresó a su tierra. Porque eso fue lo que le pidieron, que regresara a su tierra. Jacob tomó la decisión de buscar y obtener la bendición de Dios. Él tomó la decisión de aferrarse y no a soltar. Se aferró y no soltó. ¿Cuántos nos aferramos o cuántos soltamos antes de tiempo?
como es en los wrestling, ¿no? Que cuando le ponen ¿cómo le llaman? Una llave, así se dice. Y cuando hace tap, porque ya no aguanto, suéltame. A veces estamos así, ay, suéltame. Le decimos al Señor, ya no. Amén. Pero Jacob nos enseña que tenemos que tomar una decisión. Es nuestra decisión, no es la del pastor, no es la de los líderes, no es el presidente, es Dios. Somos nosotros que tomamos la decisión de buscar. No es el grupo de oración que intercede. Somos nosotros el que tomamos la decisión de creer. Somos nosotros la que vamos a tomar la decisión de buscar hasta que adquiramos esa bendición. ¿Y qué es esa bendición? La bendición es la protección. Él estaba pidiendo una protección divina. Jacob estaba pidiendo una protección divina para él. Por eso decía, no me dejes, yo quiero que me bendigas, bendíceme. Favor de parte de Dios. Eso es lo que él estaba buscando al pedir bendición. Pero muchas veces nosotros no pedimos protección divina. Nos atemorizamos las cosas que están pasando en el mundo, en este país, las noticias, ¿verdad? Nos atemorizamos, pero es mejor buscar obtener la protección divina, la bendición de Dios, que nos va a llevar hasta donde tengamos que llegar. Jacob decidió reconocer a Dios como su Dios. Y eso lo podemos ver durante ese capítulo. Ahorita no marqué dónde era, pero él usualmente hablaba al principio, ¿verdad? Aquí lo tengo, en el 9 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, y ahí declaró, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Él se refería a Dios no como su Dios. Él se refería a Dios como el Dios de Abraham, de su padre y de su padre Isaac. Pero él no se refería a Dios como mi Dios. A él lo llevó a un momento en el versículo 30. Podemos ver que dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma. Ahí tuvo un encuentro con Dios. Ahí donde reconoció a Dios. Ahí es donde dijo, ya no era porque el Dios de mi papá, el Dios de mi abuelo. Ahí era porque Dios. Ahí lo vi. Tuve un encuentro. Es lo que nos enseña Jacob. Tomó la decisión de reconocer a Dios como su Dios. Ya no solo el Dios de Abraham o de Isaac, sino su Dios. Ahora, la decisión de creer, ¿qué nos lleva? ¿A qué nos lleva la decisión de creer? Dice que la decisión de creer es de aceptar una cosa como cierta. Eso es creer. Aceptar una cosa como cierta, sin tener pruebas, sin que se lo prueben. Si le dicen eres hija de Dios, ¿y por qué? Que Dios está contigo. ¿Y cómo? No, si usted va a creer, usted lo va a creer sin pruebas. Usted va a tener esa certeza. Eso es lo que Jacob nos enseña. Y actuar conforme a ella. Actuar conforme a lo que está creyendo, ¿verdad? Si yo creo que soy hija de Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo me voy a comportar? Pero si tal vez todavía no nos comportamos como debemos, es porque no creemos en Dios. Si todavía andamos en la pura calle, como dicen mis hermanos, todavía no hemos creído en Dios. Es actuar conforme a lo que creímos, independientemente de las circunstancias.
Independientemente de lo que está pasando, del dolor, del trauma, independiente de lo que estemos pasando, seguir creyendo. De la pérdida. A muchos dejan de creer porque perdieron a sus familiares. Muchos dejan de creer porque los miraron mal. Muchos dejan de creer por cosas que digo, no conoció a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, nada lo puede mover. Solamente que se descuide. Si se descuida, se lo va a llevar la corriente. Como dicen, el camarón que se duerme se lo lleva la corriente, no sea camarón. Creer te lleva a confiar, a tener paz. Yo quiero creer de esa manera, incondicionalmente. Yo quiero tener esa paz que viene a través de creer. ¿Verdad? Cuando uno cree, aquí puse un versículo, dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Cuántos creemos en esto? Entonces dice que si no temas porque yo estoy contigo, entonces quiere decir que no debemos de angustiarnos cuando estemos pasando una tormenta, porque estamos creyendo. Confesar esa palabra. Pasos para poder creer. Pasos para poder creer así como Jacob creyó. Meditar en las promesas. Algo que me llevó a aprender de Jacob es de que él meditó en las promesas, porque si él pudo recordarse de esa palabra, él estuvo meditando en ella. Si uno se recuerda de cosas es porque ¿cómo nos recordamos de las cosas malas, verdad? Y las declaramos. Es que me dijo esto, el día septiembre 1 y tal año me dijo esto. Pero la palabra de Dios, ¿cuándo la estamos declarando así específicamente? Con detalle, con día, con fecha y año. Se nos olvidan esas promesas. Entonces, para poder creer es meditar. Son pasos que nos van a ayudar a alcanzar, a creer, meditar en la promesa, confesar en voz alta. Si no confesamos en voz alta, se nos va. Yo me he dado cuenta que cuando yo leo callada, que no, así con mi mente, no se me queda nada. Tengo que leerlo en alta voz, declararlo, ¿verdad? Así es como se me va quedando más. Entonces yo les aconsejaría eso, ¿verdad? Confesemos las promesas de Dios en voz alta y así vamos a empezar a creer, a fortalecer este paso, se podría decir. Apropiarte de las promesas de Dios. ¿A cuántos se nos han dado promesas, pero estamos como solo esperando a que nos llegue la promesa? Y así no es. Cuando uno se apropia de algo, es porque usted lo lleva, lo cuida, lo examina, lo mueve para un lado, lo mueve para el otro. Cuando uno se apropia de algo, apropiémonos de esas promesas. Recordémonos no solo de esas promesas, pero actuemos hacia esas promesas. Si se nos declaró que yo voy a ser fuerte, entonces yo tengo que fortalecerme, trabajar en fortalecerme, ¿verdad? Cuando uno tiene que hacer ejercicio, va a hacer ejercicio y quiere unos six packs, ¿verdad? Tiene que practicar y practicar y practicar y practicar. Si no, no va a obtener nada. Apropiarnos. A confiar en su fidelidad. Necesitamos aprender a confiar en su fidelidad para trabajar en creerle. Confiar en Él. Eso nos lleva a creerle completamente. Averiguar cuál es su fidelidad. ¿Qué es su fidelidad?
que Él está conmigo siempre. Entonces yo voy a recordarme, voy a hacer lo mío. Él está conmigo, Él está conmigo. Amén. Esos son pasos que nos llevan a tomar la decisión de creer. O primero uno tiene que tomar la decisión de creer y después tiene uno que tomar los pasos, ¿verdad? Porque no puedo empezar algo si no tomo la decisión. Así que decida creerle al Señor y empiece a tomar sus pasos. La decisión de buscar te lleva a tratar de encontrar, no solo de tratar de encontrar, pero aferrarte. La decisión de buscar te lleva a tratar, no solo a tratar, pero a aferrarse con fuerza, a mantenerte, a insistir con firmeza, a no querer soltar, así como Jacob se aferró, buscó la bendición de Dios y se aferró. Dijo, no suelto y no suelto y no suelto, y hasta que le dijo, ay, ok, ya me cansé, ya me cansé. Y lo bendijo. Aferrémonos, hermanos. Si nos aferramos, ¿qué cree que vamos a poder lograr obtener? Él obtuvo la bendición de Dios. Nos da a decir que podemos adquirir esa bendición, podemos adquirir lo que le pidamos si nos aferramos, si no nos damos por vencidos tan fácilmente, porque a veces nos damos por vencidos tan fácilmente. Pasos para la búsqueda efectiva. Primeramente tenemos que tener fe, creer que lo podemos encontrar. Es lo que necesitamos primeramente. No decir, no te va. A veces vienen personas, ¿verdad? Que, no, pero aquí. No, que no deje que nadie apague su fe. Pasos para buscar que su búsqueda sea efectiva. Tenga fe. Que no mengue su fe. Y la obediencia. Obedecer es un paso a la búsqueda. Si no obedecemos, ¿usted qué va a adquirir? ¿Lo que busca? No. Tenemos que obedecer y tener comunión con Dios. Estos pasos nos llevan a buscar, a la búsqueda efectiva. Pero si no tenemos obediencia, no creemos, no tenemos fe, no tenemos comunión con Dios, no vamos a lograr a conocer lo grande que es Dios, lo misericordioso que es Dios, el favor que siempre da a aquellos que le buscan, ¿verdad? Cuando le busca uno a Él derrama de su gracia, de su favor. Él abre puertas para uno, Él da bendiciones, le provee. Pero si no le buscamos, no tenemos comunión con Dios, ¿cómo vamos a conocer que Él es un Dios proveedor? Que Él es un Dios sanador, que el Dios hace todo por usted. Esos son los pasos a la búsqueda efectiva que tuvo Jacob. La decisión de reconocer te lleva a confesar y a declarar. Jacob tuvo que reconocer a Dios. No lo conocía. Lo conocía como el papá, el Dios de su papá, pero no lo conocía. Él tuvo que reconocerlo como su Dios. Confesar las promesas que Él le había dado a él. Declarar quién era Dios para él. Pasos que nos llevan a reconocer a Dios es la adoración, hermanos. Y es algo que a veces nos falta. La adoración, la honra a Dios. Creemos que, ay, qué vergüenza levantar mi mano, qué vergüenza hacer esto. No, si estamos honrando a Dios, ¿por qué avergonzarnos de honrar a Dios? ¿Por qué avergonzarnos de adorarle, de amarle,
de reverenciarle, de valorar su palabra, de respetar sus estatutos. Cuando reconocemos a Dios, eso es lo que nos lleva. Jacob reconoció a Dios y dice que él llamó el nombre de aquel lugar Peniel. Él honró a Dios y poniendo ese nombre de ese lugar, porque ahí vio a Dios. Ahí conoció a Dios. Él honró a Dios. Él quiso que todos supieran que ahí Dios le habló. Pero nosotros ni un sticker de cristianos ponemos en nuestro. Ni nos conocen que somos cristianos, vaya. Brindar nuestro amor, nuestra reverencia, nuestro servicio, nuestra devoción, es una manera que reconocemos a Dios. No solo es la adoración, pero es la honra, enalteciéndole, reconociendo la posición de Él, que Él es Rey, que Él es Señor, que Él es todo. Pero si no podemos declarar eso afuera, estamos mal. Ahora yo les dejo con esta pregunta: ¿qué actitudes tenemos como cristianos? ¿Somos cristianos que solo tenemos una postura? Me he visto como cristiano, me reconocen porque me pongo faldas todos los fines de semana, porque no me pinto, me alazo el pelo, no me aliso el pelo. ¿Qué actitud? Solo tengo postura como Saúl, que cuando vino el enfrentamiento, vino la tribulación, le temblaron los pies y se fue a esconder. O tomamos la postura, no solo la postura, pero la voluntad. La actitud donde la voluntad tiene más peso que la postura. No quiere decir que no hay postura, sino que tiene más peso. Ya no solo tengo esa postura de ser hija de Dios y me paro como una hija de Dios y hay seguridad en mí y hay esa identidad en mí, pero ahora la voluntad pesa más, mi voluntad, lo que yo hago, cómo creo, lo que busco, cómo se manifiesta. La voluntad es la que determina el resultado. Yo no sé qué resultados ha tenido, hermanos. Pero Jacob obtuvo la promesa, Jacob obtuvo la bendición y Jacob obtuvo una relación con Dios. Y si nosotros queremos adquirir la promesa, si nosotros queremos adquirir la bendición de Dios y si nosotros queremos tener una relación con Dios, yo les sugiero, ¿verdad?, que optemos por tener voluntad, decisión por Él, decisión a creerle, decisión a buscar, decisión en estar seguros de Él, decisión de reconocerle a Él cada día de nuestra vida, a cada momento, a cada paso que demos, no solo cuando estemos aquí. Y podremos ver la victoria del Señor, podremos ver aún movernos en otra dimensión. Imagínese Jacob, ¿qué no vio? Peleó con el varón. ¿Qué experiencia? Saber de que lo bendijo, que se aferró y lo obtuvo, como ese joven que les decía al principio. Al final obtuvo lo que quiso, porque se aferró. Amén. Con esto los dejo, con esa pregunta: ¿qué actitud tenemos como cristianos? ¿Solo postura? ¿O tiene voluntad?
que pesa más que la postura. Gracias por ver nuestro canal. Esperamos que el contenido le haya bendecido. Ayúdenos y suscríbase a este canal y ayúdenos a compartir el mensaje para que otros también sean bendecidos con la palabra del Señor. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.